La ciencia ficción se hace a veces hacia atrás, a veces en su momento y a veces hacia el futuro. Vamos a cogerle el tono a las primeras páginas de una novela muy importante en este género que hoy día ha cogido tanta fuerza, que se llama Fundación. Isaac Asimov, su autor, nació en 1920 y murió en 1992. Tenían que hacerle una transfusión de sangre y desafortunadamente no estaba limpia y murió finalmente del VIH. Estaba muy joven, estaba produciendo todavía mucho. Asimov fue un escritor de los últimos 50 años del siglo pasado. Para nosotros fue fundamental. Recuerdo que hasta leíamos columnas de él en los periódicos que eran de humor. Esa es una faceta que casi nadie conoce de Asimov. Era humorista. Nació en Rusia y luego, muy joven, su familia se trasladó a Nueva York. Y, curiosamente, nunca aprendió el ruso. Todo lo escribió siempre en inglés y murió en Nueva York. Estudió química, estudió bioquímica. Eso le sirvió para ser más certero en lo que escribía sobre ciencia ficción. Y como sucede con muchos, no todos, pero sí con muchos autores de CF, Asimov construyó un vocabulario, un mundo, un cosmos, una galaxia, con sus nombres, todo eso que Tolkien y pues otros también en Europa, en Inglaterra, han hecho. Y eso a veces dificulta para algunas personas la lectura de ciencia ficción, porque hay un mundo referencial creado por ellos mismos y está propuesto sobre un mundo futuro. Vamos a leer entonces de Fundación, que es una serie, es una saga, ¿cierto? Que incluso no está escrita en el mismo orden de 1, 2, 3, 4. Y vamos con la primera parte donde él expone quién es el personaje, lo toma de una supuesta enciclopedia galáctica, y entonces él nos dice quién es Ari Seldon, ¿no? Es un capítulo que él llama los psicohistoriadores. Va a ser una disciplina, una ciencia que se desarrolla cuando el mundo, el imperio, dijéramos, está por acabarse y hay que salvarlo. Asimov en sus cuentos también es magnífico, ¿cierto? Claro, hoy día es un clásico, pues hay tantos escritores de ciencia ficción posteriores a él, o posteriores a Bradbury, por ejemplo. Pero Asimov no termina, ¿no? Además, para quienes están escribiendo, dejó una serie de cuentos donde explica cuál es el origen de esos cuentos, cómo los escribió, cuáles fueron sus consecuencias. Tenía mucho de pedagogo también. No en sus libros, sino en la manera como iba relacionando esas historias. Se llamaba Gaal Dornick y no era más que un chico de campo que nunca había visto Trantor, al menos en la vida real. Lo había visto muchas veces en hipervideo y de vez en cuando en las inmensas emisiones tridimensionales, realizadas con motivo de una coronación imperial o de la inauguración de un consejo galáctico. A pesar de que había pasado toda su vida en el planeta Sinax, perteneciente a un sistema situado en el borde del cúmulo azul, no estaba aislado de la civilización, por lo que hemos dicho. En aquella época,
nadie lo estaba. Por aquel entonces había casi 25 millones de planetas habitados en la galaxia, y todos ellos estaban sometidos a la autoridad del Gran Imperio, cuya sede se encontraba en Trantor. Era el último medio siglo en el que podría afirmarse tal cosa. Para Gaal, aquel viaje era la cúspide de su trayectoria como joven investigador. Ya había estado en el espacio, de modo que aquel desplazamiento como tal y nada más significaba muy poco para él. Es cierto que hasta entonces solo se había trasladado al único satélite de SINAX para recabar los datos sobre la mecánica de la deriva de meteoritos destinados a una investigación que estaba llevando a cabo. Pero los viajes espaciales eran todos iguales. Por mucho que uno viajase 1.000.000 de kilómetros o 1.000.000 de años luz. Solo había tenido que prepararse un poco para el salto del hiperespacio, un fenómeno que no se experimentaba en los viajes meramente interplanetarios. El salto era, y posiblemente seguiría siéndolo siempre, el único método práctico para viajar entre las estrellas. El viaje por el espacio convencional no podía superar el límite de la velocidad de la luz. Entre paréntesis, un axioma científico que se contaba entre los hechos conocidos desde los albores de la humanidad. Cierra paréntesis. Lo que significaba que harían falta años para moverse entre los sistemas habitados más próximos. Gracias al hiperespacio, esa región imposible de concebir, que no era ni espacio ni tiempo, ni materia ni energía, ni algo ni nada, era posible cruzar toda la galaxia en el intervalo que separaba 2 instantes contiguos. Gaal había esperado el primero de aquellos saltos con un pequeño nudo en el estómago, pero solo experimentó una sacudida insignificante, una minúscula convulsión interna que cesó un instante antes de que pudiera estar seguro de que la había sentido. Eso fue todo. Y después solo quedó la nave, grande y reluciente, el frío producto de 12.000 años de progreso imperial. Y él mismo, con su reciente doctorado en matemáticas y una invitación del gran Ari Seldon para acudir a Trantor y unirse al vasto y un poco misterioso proyecto Seldon. Lo que Gaal estaba esperando tras la decepción del salto era su primera visión de Trantor. Era un asiduo visitante de la sala del mirador. Las lamas de acero se retraían en los momentos anunciados y él siempre se encontraba allí, contemplando el brillo frío de las estrellas, disfrutando de la increíble luminosidad de un racimo de ellas, como una gigantesca aglomeración de luciérnagas atrapadas en pleno vuelo y paralizadas para siempre. En una de estas ocasiones vio el humo frío y azulado de una nebulosa gaseosa a menos de 5 años luz de la nave. Se extendió sobre la ventana como una mancha de aceite lejana, bañó la habitación con una tonalidad glacial y 2 horas más tarde, tras un nuevo salto, se perdió de vista. Su primera visión del sol de Trantor fue la de una mota blanca y dura, casi perdida en medio de una miríada de otras idénticas, y solo la reconoció porque el guía de la nave se la indicó. Las estrellas eran numerosas allí, cerca del centro galáctico, pero a cada salto que daban, la intensidad de Trantor aumentaba un poco más, eclipsando y difuminando las demás.
Este mundo de la ciencia ficción es impresionante porque lo hace mirar cosas que uno jamás ni ha imaginado, pero también lo hace más humano a uno, ¿no? Son las cosas que persiguen también dentro de la ciencia ficción. Isaac Asimov y toda su saga de novelas, sus distintas etapas, ese mundo que ellos crean, que él creó en particular. Hay que seguirlo leyendo, a pesar de que haya tanta ciencia ficción moderna de estos años, ¿cierto? Y de pronto a veces uno siente como caídas, como que no tiene la fortaleza que tenía esta ciencia ficción de los años 50. Nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias.